La repostería tiene más que ver con la química de lo que muchos se imaginan, y es por eso que hoy vamos a ponernos científicos. La cocina y la química guardan muchísima relación, sobre todo porque en los dos casos vamos a trabajar con técnicas muy similares: emulsiones, reacciones, combinaciones y una que otra explosión por allí. Pero si vamos a hablar de ciencia como tal, la repostería es la que más similitudes guarda, sobre todo con la química. ¿Por qué? Porque pues vamos a usar tacitas medidoras, grameras y medidas muy exactas. Esto es lo principal para lograr una buena receta y también para llevar a cabo todos los procesos químicos. Es por eso que hace unos años un científico en Londres decidió implementar uno de estos diagramas que se usan en las ciencias químicas y lo aplicó a la repostería, convirtiendo así el diagrama de fases triangular en la trinidad de la repostería, usando en él los tres ingredientes básicos de la repostería, que son la harina, las grasas y los huevos, en este caso representados como harina, la grasa que puede ser mantequillas, aceite o cualquier tipo de grasa, y los huevos, que también representan parte de los líquidos de la receta. Ahora, ¿cómo entender este diagrama? Los tres vértices del triángulo representan el 100% de cada ingrediente: harina, grasa y huevo. Conforme avanzamos a lo largo de los lados, la proporción de ese componente disminuye y aumenta la del otro vértice. Por ejemplo, en esta figura, el punto X corresponde a un 80% de grasa y un 20% de huevo, lo que nos da un 100% si lo sumamos los dos. Es decir, que el porcentaje de la harina es 0. Estas son las proporciones para la salsa holandesa. El punto Y corresponde a un viejo postre inglés, que contiene 33% de harina, 17% de grasa y 50% de huevo, más las cantidades necesarias de líquido y azúcar. La mejor utilidad de este sistema es que nos sirve como comparativo de grupos de recetas y así transformar unas en otras. Si te fijas, ninguna receta contiene menos del 30% de harina, ni más del 50% de grasa, ni más del 70% de huevo. Hacia la zona cercana al 100% de harina tenemos recetas caseras de pan. Al aumentar la cantidad de grasa vamos llegando a la pasta brisa, pasta brisée o el hojaldre. Si nos vamos al lado derecho con las cantidades aproximadamente iguales de harina y huevo, tenemos los Yorkshire puddings, y aumentando la proporción de huevo tenemos crepes y bizcochos. Si nos movemos a la izquierda, o sea, vamos a ponerle menos huevo, tendremos galletas y pastas para tomar el té, o sea, como las pasticetas. Si nos movemos del centro hacia arriba, o sea, que le agregamos más harina, conseguiremos los pasteles de frutas. En el centro vamos a encontrar una vieja receta de un bizcocho victoriano con partes iguales de harina, azúcar y huevo, más otra parte de azúcar y sin líquido, que si nos fijamos bien, se corresponde a la clásica receta 4/4. Ahora, si vamos a hablar de formulaciones de bizcochos actuales muy usados en la repostería, tenemos que hablar de los batidos pesados y los batidos livianos. Los batidos pesados son aquellos que tienen una alta cantidad de grasa, o en este caso como el bizcocho 4/4, que son partes iguales, es decir, este es el más fácil de todos. Si son 50 gramos de huevos, vamos a usar también 50 gramos de harina, 50 gramos de azúcar, 50 gramos de mantequilla. Esa es la regla que hay que seguir para recordar esta fórmula de este bizcocho. En el caso de los batidos livianos, que son los que usamos como para el bizcocho tres leches, los piononos y ese tipo de bizcochos que son muy suavecitos y que absorben que absorben salsas o que absorben los otros ingredientes, tenemos que recordar que por cada huevo que más o menos pesa 50 gramos, de 50 a 60 gramos, vamos a usar 30 gramos de harina y 30 gramos de azúcar.
Es decir, la fórmula sería por un huevo, 30 gramos de harina y 30 gramos de azúcar más los agregados que le vayamos a poner a esta preparación. La vainilla, especias, etcétera, etcétera, etcétera. Las cosas que los hacen diferentes. Las mejores recetas para iniciar un negocio o para emprender en repostería, sin importar en qué parte del mundo estés, lo mejor es iniciar con los sabores clásicos. Y el más clásico de todos es el chocolate. Mi consejo para todas las personas que me preguntan cómo iniciar o con qué receta iniciar en un negocio de repostería es: crea una receta de brownie que sea exquisita y que sea la mejor del mundo mundial, que sea única y que sea deliciosa. De esa manera vas a comenzar a convencer a tus clientes y a enamorarlos de tus postres. Otro pastel que es muy recomendable usar para comenzar un negocio es el pastel de zanahoria, porque es uno de esos pasteles que a todos les gusta. Tiene, claro que sí, sus detractores, pero el pastel de zanahoria tiene sus fanáticos. Y otra de las recetas que es también muy recomendable tener es la receta de un muy buen cheesecake. Uno que no tenga nada que envidiarle a un New York cheesecake. Ahora, ¿cuál es el mejor consejo que les puedo dar a la hora de crear sabores? Un postre no es rico por dulce, sino por su capacidad de ofrecer al comenzar una experiencia que lo lleve por un viaje, que active las diferentes zonas de sabor de su lengua, pues cada una de estas zonas es capaz de despertar sensaciones diferentes en su cerebro. Otra cosa que es muy importante es que te busquen por bueno, no por barato. Asegúrate de elegir ingredientes de calidad desde el inicio y asegúrate de usar esos ingredientes con el cuidado y el respeto que se merecen. Por último, si eres nuevo en una zona, tómate un día para dar una vuelta y conocer lo que por allí ofrecen. Piensa en algo diferente que puedas ofrecer, aquello en lo que seas muy bueno preparando, y lánzate sin miedo. Que no sea un impedimento el miedo, porque por lo general eso es lo que nos detiene. Ok, clan repostero, traté de hacerles este video lo más corto y explícito posible, de manera que puedan conseguir asimilar esta información. Es súper sencilla. Si tienen alguna duda, nada más pregúntenme. Dejen por aquí sus comentarios, también por aquí se los puedo responder. Y recuerden, suscríbanse al canal. Y recuerden que tenemos una lista de reproducción con otros videos súper interesantes de cálculo de costos, ingredientes y otras cositas. Por ahora, esto es todo y los vemos en un próximo video.